Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un clásico de la literatura universal, la obra Mujercitas. Como siempre les voy a hacer una breve reseña del libro, lo vamos a abordar un poquito cuáles son los personajes que intervienen. Me gustaría en este tutorial hablar también un poquito de la escritora, porque fue muy revolucionaria en su momento, y también finalmente dar mi opinión personal sobre la obra. Así que comencemos. La autora de Mujercitas fue Louise Alcott, quien nació en 1832 y murió en 1888, una escritora estadounidense cuyos libros juveniles se caracterizaron por la descripción intimista de la vida familiar. Creció en Boston, recibió clases con escritores muy destacados y con el fin de mantener a su familia publicó varias obras, entre ellas Mujercitas. Te sorprendería incluso saber que la primera Mujercitas que se escribió no tiene el mismo final que nosotros sabemos de la Mujercita tradicional, y esto es porque primero la escritora había escrito un libro Mujercitas, lo había vendido y de hecho terminaba en el compromiso de una de las hermanas y el retorno del padre. Pero como la novela Mujercitas fue tan exitosa, la editorial le pidió a la autora que le hiciera una segunda parte. Es en esa segunda parte donde una de las hermanas muere, entonces Jo se convierte en escritora y ahí se empieza a contar toda la historia porque ella se enamora de un escritor que es muy crítico de ella e increíblemente para todos, incluso para los primeros seguidores de Mujercitas, al final Jo se casa con el escritor. Digo esto porque no sé si saben que la autora no quería que Jo se casara con nadie, porque Jo representa a la misma escritora. Esto, aunque ustedes no lo crean, es una obra extraordinariamente feminista, porque en todo momento Jo quería ser hombre y se comportaba como hombre y se vestía a veces como hombre. Y esto es porque a través de Jo la escritora intenta verter su misma personalidad. Pero resulta que como la primera parte de Mujercitas fue tan exitosa, en la segunda parte la editorial presionó mucho a la escritora para que Jo se terminara casando con alguien. Y es por eso que ahora Mujercitas lo hemos fusionado en un solo libro, aunque en la primera publicación fueron dos libros totalmente separados, y es por eso incluso que en dependencia de la versión ustedes van a ver que el final es totalmente diferente. Un poco para solventar estos dos finales que tienen, porque fueron concebidos inicialmente como dos libros aparte, es que se creó un solo libro que intenta un poco alterar el verdadero propósito de la obra, porque realmente la escritora, como les dije antes, no quería que la protagonista terminara con pareja, pero debido a la gran presión y a la cantidad de cartas que recibió de parte de sus lectoras, esto más la presión de la casa editorial hizo que ella cambiara el final que tenía destinado para Mujercitas, que era que Jo se dedicara solamente a escribir y quedara sola, tal como ocurrió con la misma escritora. Entonces ahora vamos a hacer un breve resumen de la obra. La obra trata de cuatro hermanas, Meg, Jo, Beth y Amy. Ellas vivían con su mamá ya que su papá se había ido a la guerra y tenían que hacer diversos trabajos como cuidar niños, hacerle compañía a una anciana, con el objetivo de ganar dinero y solventar a la familia, ya que como su padre no estaba, ellas tenían que buscar la manera de ganar dinero y ser el sustento de su hogar. Entonces hay algunas escenas interesantes en que las hermanas discuten, porque realmente esta es una obra de familia. Un día que estaba haciendo mucha nieve, Jo vio que Laurie estaba aburrido, se acercó a él y comienza a ver una fuerte amistad entre Laurie y Jo. De hecho, Laurie se enamora de Jo y le propone matrimonio, pero ella lo rechaza porque quiere dedicarse a ser escritora. Ella no quiere ni ser madre, ni tener familia, quiere dedicarse a su carrera. Entonces, esto realmente en la época era algo novedoso, porque las mujeres tenían como fin último contraer un matrimonio. Entonces, resulta que en una ocasión, como las limas estaban de moda, Meg le da una moneda a Amy, que era una de las hermanas, para que comprara limas y las repartiera entre sus amigas. Y esto molestó a uno de sus profesores, que la golpeó en las manos. Entonces, cuando ocurre esto, ella llega a la casa, le cuenta a su madre que le hizo al profesor una carta y decidió sacar a la niña de la escuela. Entonces también aquí vemos un poco el papel autoritario que ejercían los hombres sobre las mujeres.
Una noche Meg y Joe se iban a escapar al teatro con Laurie y Amy las descubre y quiere ir con ella, pero las hermanas no la quieren llevar. Cuando regresan, Joe, que ya había iniciado a escribir, había escrito algunos cuentos, comienza a buscar los cuentos que ha elaborado y no los encuentra. Desesperada, busca y busca, porque imagínense, para una escritora que está iniciando, el que se le pierda toda su producción literaria debió ser terrible. Y resulta que Amy, en venganza, le había quemado todos los cuentos que ella había hecho. Y recordemos que en ese tiempo los cuentos no se hacían en una computadora, sino que se hacían transcritos. Entonces Joe se molesta mucho, le dice a Amy que nunca la va a perdonar, pero entonces ocurre algo y es que Amy se cae y casi se ahoga en el hielo, y es así como Joe decide perdonarla. Bueno, después de eso, Laurie y Joe la logran salvar porque ella resbala, cae y la logran sacar, y a Meg la invitan una amiga y su familia a pasar 15 días con ella. Meg, un poco influenciada por sus amigas, se pone un vestido muy provocador y muy escotado, y cuando Laurie la ve prácticamente no la reconoce y le dice que ella no es así. Entonces lo que vemos también a través de la obra disruptiva es que había mucha presión porque las mujeres se vieran bellas y trataran de capturar a futuros esposos. Pero también el personaje de Laurie está un hombre que tiene un concepto diferente de las hermanas, y Meg incluso se disculpa con él y le pide que por favor no le cuente a sus hermanas que ella llegó vestida así a un baile. Entonces finalmente llega la primavera y las hermanas forman un club donde leían, conversaban e integran también a Laurie al club. Y posteriormente van a un campamento y es donde Laurie confiesa que le gusta a Joe y Ned confiesa que le gusta a Meg. Llega el verano y como Meg y Joe tenían vacaciones, ellas deciden pasar el tiempo al aire libre, saliendo, fortaleciendo los lazos con Laurie, y es cuando Joe decide que ella quiere convertirse en escritora. Meg dice que quiere vivir en una casa grande y tener mucho dinero. Beth dice que quiere quedarse en casa y cuidar a sus padres, y la última hermana, Amy, quiere ser pintora. Y Laurie, que es de una familia bastante acomodada, lo único que quiere es divertirse. Después de eso llega un telegrama avisándole a la mamá que el papá de las niñas está muy enfermo. La mamá tiene que ir a buscar al papá porque lo tiene que cuidar. Recordemos que él se ha ido a la guerra. Y Beth había estado visitando a una familia muy pobre porque se había encariñado con ellos, y el niño de la familia contrae escarlatina. Entonces Beth se contagia de la escarlatina, y aquí es donde viene la diferencia entre Mujercita 1 y Mujercita 2, porque en Mujercita 1 Beth no muere, se repone de la escarlatina, y de hecho su padre regresa de la guerra y se sorprende de lo independientes que son sus hijas. Pero resulta que cuando se publica el libro, la editorial comienza a ejercer mucha presión sobre la escritora para que haga una segunda parte, donde se altere ese final. Entonces nos damos cuenta que existe una diferencia entre Mujercita 1 y Mujercita 2, porque en Mujercita 1, de hecho, Beth contrae escarlatina pero no muere, se recupera, su padre vuelve de la guerra y se alegra al ver que sus hijas son tan independientes. Pero como la novela fue un éxito, nadie sospechó que se vendiera tanto, le pidieron a la escritora que él hiciera una segunda parte a Mujercitas. Y en esta segunda parte es cuando nosotros lloramos, cuando Beth muere porque contrae escarlatina y no se sobrepone nunca, sino que termina muriendo. En esta segunda parte también Joe ya es una escritora establecida en Nueva York que está luchando por sobresalir. Escribe cuentos y también está preparando su famosa novela, que no es más que Mujercitas. Entonces aquí se ve también la lucha de Joe por sobresalir, porque en ese tiempo los hombres eran los que publicaban libros. Las mujeres se consideraba que no tenían suficiente talento. Entonces Joe tiene que luchar fuertemente para que las casas editoriales le permitan publicar sus obras. Y es así cuando comienza a publicar algunos cuentos. Y también es así como conoce a un joven escritor que de hecho destruye prácticamente la obra, todos los cuentos que ella ha escrito, porque le dice que realmente no son buenos. Esto ya a ella le afecta porque le hiere el orgullo. No obstante, él no le estaba mintiendo, ella había estado produciendo mucha literatura para ser consumida, pero había descuidado un poco crear verdadera literatura.
Entonces, ante la crítica que le hace este joven, Joe decide que en su novela, Mujercitas, va realmente a rescatar la profundidad de los personajes. Entonces ocurre en esta segunda parte que le avisan a Joe que Beth se ha puesto muy mal. Si recordemos, de la primera parte había contraído escarlatina, pero no había muerto. En esta segunda parte, un poco para darle continuidad, resulta que Beth se pone muy mal y decide Joe volver. Y cuando vuelve, bueno, desafortunadamente Beth muere. Había pasado también que Laurie, que si recordemos en la primera parte se había enamorado de Joe, le propone matrimonio, pero Joe lo rechaza porque en realidad no estaba enamorada de él y Joe lo que quería era crecer como escritora, no quería tener una familia. Entonces, pues va toda la familia a tratar de despedirse de Beth, lo logran, ella finalmente muere de escarlatina. Y es cuando Joe decide que va a cambiar su manera de escribir y crear una novela autobiográfica inspirada en su infancia y en la relación con sus hermanos. Y este libro servirá para honrar la memoria de su hermana. Entonces, Joe comienza a enviar a varias casas editoriales su nueva obra para ver si hay alguna que decide publicarlo, y de hecho lo logra. En este proceso, ella comienza a fortalecer la relación con el profesor Friedrich Baer, que ya había tenido un encontronazo con ella por el tema de las críticas. Pero evidentemente poco a poco ellos se empiezan a enamorar. Evidentemente el profesor siempre refleja mucho interés por Joe y por sus obras, le regala libros y al final ella también se termina enamorando del escritor y de hecho se queda con él. Esto es una gran alteración de la obra de Mujercita, porque quiero que sepan que el escritor estaba totalmente en contra, que la protagonista se casara con alguien. Y fue debido a la gran presión de las editoriales, que al final eran las que publicaban los libros y quienes le pagaban a ella, que ella decide cambiar el final. Pero el verdadero final de Mujercita iba a ser Joe triunfando como escritora y quedándose soltera toda su vida. Y esto es porque el personaje de Joe realmente representa a la escritora que toda su vida se dedicó a una gran obra prolífera, pero que jamás contrajo matrimonio y jamás tuvo hijos ni familia. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en cuanto al resumen y el análisis de la novela Mujercitas. En un segundo tutorial vamos a analizar un poco los personajes que intervienen en la obra. Te voy a decir cuál creo que fue el mensaje de la autora, que yo creo que es lo que hace que Mujercitas valga oro. Y también te voy a dar mi opinión acerca de la obra. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte mis videos con tus amigos y familiares para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Adiós.